Este capítulo está dedicado básicamente al uso de referencias. Serán vitales para diseñar algunas piezas, para crear algunos nuevos elementos y para generar nueva geometría que no podamos utilizar en base a elementos que ya tenemos, como por ejemplo las caras o los planos que nos aparecen directamente aquí en origen, estos planos de referencia. Vamos a crear nuestros propios planos, nuestros ejes, nuestros puntos, cualquier elemento de geometría auxiliar que nos haga falta. Y para verlo vamos a utilizar dos elementos que muchas veces se basan en esto y que además requieren una atención un poco especial. Uno de ellos son los nervios y el otro son los patrones circulares. Y vamos a continuar con esta pieza de aquí y vamos a crear unos nervios y vamos a ver los límites que hay. Antes que esto vamos a viajar en el tiempo, vamos a añadir estos empalmes que hasta el momento los habíamos eliminado. Y lo primero que vamos a hacer antes de entrar con esto de las referencias, vamos a cambiar un poquito el diseño y vamos a ver alguna cosilla más que tenemos pendientes del tema de los agujeros. Si le damos la vuelta un poco a la pieza, en este caso, tenemos dos agujeros que eran pasantes. El hecho de que sean pasantes y son perfectamente equivalentes a hacerlos con un esbozo. Vemos que los agujeros muchas veces son muy cómodos hacerlos en Inventor a partir de esbozos y la diferencia entre utilizar la función de agujero o hacer una extrusión a partir de un esbozo realmente es mínima. En su caso ya lo veremos, pero lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito cuándo utilizar unos y cuándo utilizar otros, y lo primero que vamos a hacer es modificar estos de aquí. Antes de modificarlos, lo que voy a hacer yo ahora es volver atrás un momentito en el tiempo, ahora vemos un poco el porqué, y lo que quiero hacer es modificar estos taladros y hacer que sean roscados. Ahora mismo, en este caso, son agujeros pasantes. Si quiero que estén roscados, evidentemente tendré que utilizar la opción de agujero. Lo que voy a hacer aquí ahora es irme aquí a patrón rectangular y cambiar las operaciones, en este caso este agujero de aquí, y editarlo. Y antes necesito saber exactamente dónde lo voy a poner. Lo que voy a hacer es desplazarlo más hacia los lados, ya no va a ser un cuadrado, sino que va a estar un poquito más desplazado, y para ello pues necesito pasarme un poquito las medidas. Ahora ya no las recuerdo. Si quiero volver a saber estas medidas, puedo consultarlo en el árbol. En este caso es muy sencillo, pero si tuviera varias piezas y esto fuera un ensamblaje, realmente no sería lo más cómodo, o si el árbol fuera muy complejo. Entonces vamos a ver otra cosa que es muy importante para dibujar. Todos los programas lo tienen. Le damos aquí a la opción de inspeccionar y le damos aquí a medir. En este caso vamos a ver cuánto mide esta arista de aquí, 80, lo apuntamos ahora. Vamos a ver cuánto mide esta de aquí, 50, y por ejemplo vamos a ver cuánto mide de aquí a aquí. Seleccionamos los dos y ya lo tenemos. Como en todos los programas, todas las opciones siempre conviene explorarlas, ver bien cómo seleccionar varias cosas. Requiere un poquito de práctica. Lo que sí que es importante es recordar que tenemos esta opción de inspeccionar en árboles complejos, y sobre todo cuando tenemos varias piezas montadas y poder averiguar la distancia entre dos elementos o dos caras es complicado porque no está apuntado en ningún lado, sino que depende del montaje. La manera más fácil es sencillamente medirlo. Volvemos otra vez ahora ya a nuestro modelo. Tenemos muy claros estos parámetros, 80 por 50 por 20, y vamos a cambiar estos agujeros que tenemos aquí. Cerramos aquí la parte de medir, vamos aquí a nuestro patrón rectangular, vamos a ver este agujero, botón derecho, editar operación, y en este caso lo que deberíamos hacer es cambiar un poquito las cotas. En este caso tenemos aquí este 10 de aquí, podemos editarlo y en vez de 10, este 10 lo vamos a dejar, y lo que vamos a dar es editar este 25 de aquí y en vez de 25 vamos a dejarle también pues a 10. Esto en este caso queda aquí directamente cuadrado a un lado, y ahora lo que tendría que hacer es editar este patrón rectangular, y si antes estaba aquí a 10 y esto mide 80, lo que tengo que hacer es quitarle 20, por lo tanto en vez de 30 en esta dirección le vamos a dar, pues la separación será 80 menos 10, ¿vale? 80 menos 20, 60. Le damos aquí a aceptar y vemos que lo tenemos aquí correcto. También si nos fijamos ahora, el agujero que habíamos hecho era pasante, con lo cual esto ya no va a estar bien del todo. Volvemos otra vez a editar la operación y ahora vamos a entrar en la parte que es relativamente nueva. Ya no va a ser pasante, va a tener una profundidad y le vamos a marcar esta distancia. ¿Qué distancia le vamos a dar? Pues le vamos a dar una distancia, recordamos, esto medía 10, le vamos a bajar un poquito más, le vamos a bajar aquí a 12. Ahora veremos un poquito por qué. Y lo que sí que vamos a hacer es que este agujero ahora será roscado. Vamos a marcar aquí agujero roscado, en este caso una rosca normal. Vamos a mirar qué tipo de rosca. Vamos a seleccionar aquí una rosca perfil métrica normal, y en este caso vamos a hacer que sea de 4. Métrico 4, con paso 0,7, mano derecha, normal, y aquí ya lo tendríamos. Recordamos que aquí tenemos unas cuantas opciones más. Podemos hacer cajeados, podemos hacer avellanados directamente, podemos marcar la zona que nosotros queremos de la rosca. En este caso de aquí vamos a dejar que esto, bueno, lo tiene aquí más o menos por el ángulo, me da más o menos igual, pero esta parte de aquí quiero que la rosca esté prácticamente, llegue hasta el final y que sean 10.
y ya tendríamos nuestros agujeros roscados. Evidentemente, si yo esto, en vez de hacerlo por un patrón rectangular, lo hubiera hecho con un patrón en un boceto y hubiera dibujado los círculos, me hubiera servido cuando estaban aquí en el centro porque eran agujeros pasantes sin más. Pero al ser roscados, si lo hubiera hecho así, lo que tendría que hacer sería borrar directamente y hacer lo que acabo de hacer ahora, es decir, generar un agujero roscado. El criterio es muy sencillo. Si el agujero es pasante y siempre será pasante y no hay ningún motivo por el cual no lo sea, puedo utilizar indistintamente los agujeros o hacer extrusiones de corte. Es completamente indiferente. Pero si por lo que sea un agujero que está pensado para un tornillo en un futuro puede ser roscado, puedo cambiar el diámetro, puedo necesitar hacer que el tornillo sea avellanado, etcétera, en todos estos casos en los cuales un agujero en principio pasante pueda llegar a ser un roscado con avellanados o con cajeados directamente para tornillos cilíndricos, ocultos, etcétera, entonces siempre utilizaré la opción de agujero. Es la opción de taladro en muchos otros softwares. Bueno, ya hemos visto esta parte de aquí y ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito cómo queda más o menos la pieza. Tenemos aquí más o menos puesta. Si nos fijamos aquí, vemos que este agujerito de aquí me ha llegado aquí un poquito. Vamos a aprovechar y vamos a editarlo otra vez, ya que si lo hacemos bien. Editamos aquí la operación y este 11,8 de aquí, depende un poquito de la punta, vamos a dejarlo aquí en 11. Y ahora ya está. Ahora ya lo tenemos correctamente posicionado. Y ahora volvemos a activar estas partes de aquí y ahora veremos un poco el porqué. Esta pieza es un carro que está pensado para moverse sobre dos guías lineales, dos barras en este caso. Para ello utilizará unos rodamientos lineales que irán alojados en estos huecos de aquí. Y evidentemente para poder conseguir este movimiento, este carro está empujado ya sea por una correa o por un sillo, que son las soluciones más clásicas. Evidentemente, ya sea una correa o ya sea un sillo, nosotros necesitaremos alojar un soporte para poder fijar la correa o la tuerca que irá fijada al husillo. Evidentemente, para hacerlo tenemos que hacerlo en este hueco de aquí que está ya pensado para esto y tenemos varias opciones. Podríamos empezar a plantear hacer esto como una extrusión. Podríamos venirnos aquí, podemos ir directamente a iniciar boceto, plantarnos en esta cara de aquí y plantearnos un rectángulo muy básico que llegue casi hasta arriba del todo. No es necesario que llegue hasta arriba, pero queremos que llegue casi hasta arriba para que sea suficientemente sólido. Pues podríamos dibujar un rectángulo, más o menos aquí, como siempre. No llegará más o menos aquí. Queremos que llegue, no llegue arriba del todo, sino un poquito menos, pues por aquí más o menos. Y dibujamos nuestro rectángulo. Lo tenemos más o menos por aquí. Y ahora lo que nos falta, como siempre, es centrarlo. Vamos directamente aquí sobre la vertical, buscamos el punto medio aquí, a este punto de aquí, y sobre la horizontal. Lo que aquí no lo veo, si recordamos, teníamos aquí la opción esta de F7 para poder verlo bien. Buscamos aquí el punto medio, aquí, y ya lo tenemos centrado. Le podríamos dar nuestras cotas, en este caso, pues no sé, vamos a ponerle aquí 20. No, va a ser un poco más pequeñito, voy a ver un poco por qué, 15 y directamente aquí de ancho vamos a darle aquí, a ver un momento, 50, un poquito más. Si le damos aquí a 60 llegaría justo hasta arriba del todo. Le vamos a terminar boceto y ahora lo que tendríamos que hacer directamente sería extruir. Podemos darle directamente, podemos subirlo directamente aquí, ¿vale? Que podemos querer que llegue, pues por ejemplo, hasta esta altura de aquí. Si nos fijamos bien, veremos que realmente nos está rellenando este hueco de aquí. Yo extruyo este rectángulo para arriba. No puedo extruirlo en esta zona de aquí, hacerlo más corto, porque no me llenaría esta parte de aquí. Y si no quiero que llegue arriba del todo, tengo otro pequeño problema, porque como le digo yo hasta dónde llegue, ¿no? Entonces veremos que aquí tenemos varias opciones para hacerlo. Una sería utilizando referencias, que veremos ahora, o utilizando los nervios. En este caso, el nervio nos ayudará a eliminar esta zona de aquí y la referencia sería un poco para poder marcar la altura exacta a la que nosotros queremos llegar. En este caso no tiene sentido hacer la extrusión y de hecho este boceto tampoco es que tenga mucho sentido. Vamos aquí a dar a suprimir, luego ya veremos cómo cambiarlo. Lo que necesitaremos será un plano a la altura que nosotros queremos y sobre este plano haré hacer un esbozo. En este caso, claro, el plano, si recordamos nuestros planos, tengo estos planos de aquí, pero ninguno que me sirva. Y tengo esta cara de aquí, pero el plano que yo quiero para poder trabajar desde arriba hasta abajo, no lo tengo. Entonces, para ello vamos a crearnos un plano de referencia. En este caso, este plano de trabajo lo tenemos aquí. Tenemos estas opciones, plano, eje y punto. Si nosotros queremos crear un eje, una cosa muy sencilla. Eje puede ser una línea, en una arista, ¿de acuerdo? A través de una cara o de una operación de revolución, por ejemplo, si le damos aquí, podemos seleccionar este elemento de aquí y tenemos aquí este eje creado aquí. Lo ha creado aquí, eje de trabajo, le damos aquí a suprimir y en este caso para los planos tenemos un montón de opciones, tanto para ejes, para puntos, para planos. Veremos que hay muchas opciones, cada una se puede explorar, son bastante sencillas de entender y es recomendable pues jugar un poquito con ellas y perder un poquito el tiempo para conocerlas y ver las limitaciones. Muchas veces cuando necesitemos una geometría de referencia, ya sea un plano, ya sea un eje, entonces lo que tenemos que hacer es hacer varias de estas operaciones que pueden llegar a anidar y a partir de generar un plano, con este plano generar
poner un punto, sobre este punto pongo un eje que es perpendicular o genero dos planos, en la intersección hago un eje, etcétera. Es decir, jugando con todos estos elementos de aquí, nosotros podemos crear toda la geometría de apoyo para poder crear las operaciones que necesitemos como las necesitamos. En este caso, lo que vamos a hacer es marcar un plano, el más sencillo que hay, que es el desfase de plano. Seleccionamos esta cara de aquí y yo le digo para arriba a qué altura la quiero. Pues lo vamos a dar aquí, por ejemplo, a 18. Sí, 18 ya me parece bien. No llega arriba del todo. Vamos a ver si no me he equivocado. Casi llega arriba del todo, pero no llega. Ya tenemos nuestro plano de referencia, nuestra primera referencia. Y ahora lo que nosotros podríamos hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero sobre esta cara de aquí. Vamos a hacer un poquito este esbozo, pero vamos a un esbozo un poco más sencillo, ¿no? Este esbozo simplificado está pensado para hacer directamente un nervios. Lo más sencillo que hay. En este caso vamos a darle aquí a iniciar esbozo, seleccionamos este plano que acabamos de crear. Y lo que vamos a hacer es dibujar aquí una línea. Una línea muy sencillita, como la vamos a centrar y demás, ahora la pongo como siempre un poquito más separada. Podríamos llegar aquí justo hasta la mitad. Vamos a quedarnos un poquito más cortos, no vamos a pasarnos un poquito de este lado de aquí porque queremos que llegue un poco más aquí arriba. Vamos a centrarla y recordamos, vamos a hacerle aquí que esté sobre la vertical, buscamos el punto medio aquí, sobre este punto de aquí, luego directamente hacerlo colineal de línea con este punto de aquí. Ahora tenemos puesto aquí, lo único que nos queda es directamente ponerle una cota, una medida. Aquí me dice 46, voy a dejarlo aquí a 45. Si recordamos un poquito las medidas, el hueco de abajo, esta superficie que hemos utilizado para crear el plano aquí arriba, mide 40 de ancho y la distancia que hay entre la parte de arriba, entre los extremos, entre las tangentes arriba del todo, son de 60. Si nos quedamos aquí a 45, veremos que nos va a ir un poquito para aquí, pero probablemente no llegará a tocar la curvatura del soporte este de alojamiento de los cojinetes lineales. 45 no llegará, ahora lo veremos. Le damos aquí terminar boceto y tenemos nuestro boceto aquí. Si lo miráramos directamente desde esta cara de aquí, vemos que no llega. Pasa de aquí, pero no llega. Bueno, ningún problema. Nos lo ponemos otra vez aquí y ahora en vez de darle una extrusión, lógicamente no podemos extruir una línea, le vamos a dar directamente aquí a nervio. Y aquí tenemos dos opciones. Una que es normal al plano del boceto. Si fijáis directamente, él ya me está rellenando esta superficie. Y la otra que sería perpendicular. Aquí no tiene sentido. En este caso hemos dibujado este. Le vamos a dar el grosor, 6 milímetros. Ya tenemos aquí este soporte más o menos impuesto. El perfil, evidentemente, no hace falta porque ya tenemos aquí nuestra línea. Y lo típico, podemos hacerlo, tenemos varias opciones. Una que es al lado de la línea, al otro lado, y simétrico, que es lo habitual. Y luego tenemos las opciones estas de hasta siguiente, directamente que me rellena todas las superficie abajo del todo, o finito quiere decir que le puedo dar una altura, puedo darle 10, le puedo dar 5, puedo realmente crear un puente, solo con una línea. ¿Por qué? Porque es un nervio, el nervio lo defino directamente de la manera más sencilla, es un refuerzo. Esta opción de aquí la veremos, que es la otra precisamente la que más vamos a utilizar. En este caso quiero que me llegue hasta siguiente, que me lo rellene todo, este grosor de 6 ya me parece bien, simétrico, perfecto. Puedo cambiar la dirección, pero en este caso no tiene sentido, tiene que ser hacia aquí abajo, esta opción aquí, y luego esta opción de aquí extender el perfil. Si nos fijamos, esta línea de aquí no llega. Esta opción de aquí lo que hace es añadirme lo que me haga falta. Con lo cual, de una manera muy sencilla, hemos hecho algo que se podría hacer con una extrusión, pero bastante más costoso. Le damos aquí a extender perfil y ya tenemos aquí nuestro soporte para el husillo. Si nos fijamos ahora, lo que tenemos es este refuerzo en medio sobre el cual pondremos nuestra tuerca. Vamos a dibujar una pieza que encajará aquí y vamos a crear otra referencia. El plano que tenemos aquí ahora ya lo tengo creado, lo puedo dar directamente a ocultar, no quiero que me esté molestando. Y ahora vamos a hacer el agujero por el cual pasará el husillo. En este caso vamos a utilizar una referencia para hacer el agujero y ir viendo más opciones tanto de taladros como de referencias. En este caso, punto central de contorno de aristas, una cosa no es que sea muy habitual, pero es bastante interesante. Y en este caso seleccionamos esta arista de aquí y ya nos aparece este punto de aquí, este punto de trabajo 1, y sobre este ya directamente podremos hacer aquí agujero. En vez de darle lineal le damos en punto, seleccionamos el punto de trabajo y me pide la dirección y en este caso pues selecciono la propia cara y ya tengo aquí mi arista. En este caso pues de 8, vamos a darle de 8,5 y el agujero será pasante y ya está. Ya tenemos otro agujero más hecho con estas referencias, tenemos aquí hecho ya nuestro nervio. Y lo que nos quedaría, por ejemplo, serían hacer los agujeros para fijar aquí la tuerca. En este caso de aquí utilizaremos otra manera para hacer directamente los agujeros para los tornillos de fijación, una pieza que ya diseñaremos un poco más tarde. Y en este caso vamos a dar directamente aquí un esbozo. Vamos a darle aquí a iniciar boceto.
y lo que vamos a hacer aquí es marcar puntos que serán los centros de los agujeros de los taladros de fijación de la tuerca que vendrá aquí. En este caso lo vamos a dar directamente aquí a punto, vamos aquí a un punto más o menos, y lo que quedará será acotarlo. Acotarlo aquí es un poco complicado porque no tenemos ninguna referencia más o menos clara. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle aquí a configurar construcción, proyectar geometría, y en este caso vamos a proyectar directamente el círculo. Y el círculo está allá, conecto esta parte de aquí y directamente vamos a acotar. Punto, esta parte de aquí nos marca esta distancia, de momento la dejaremos aquí, ahora luego la cambiaremos, y punto de aquí, parte de aquí, a ver, aquí. Y en este caso vamos a ver qué distancia le vamos a dar, pues vamos a distribuirlos, vamos a poner 4 más o menos bien distribuidos, y vamos a darle, la altura ya me parece bien, vamos a darle 5, aceptar, y este de aquí también 5. Y ahora con este boceto de aquí yo ya puedo generar estos agujeros. En este caso ya a lo mejor tenemos que cambiar un poco las medidas, ningún problema. Ya nos ha cogido directamente desde boceto porque lo teníamos aquí marcado, y el diámetro evidentemente no puede ser 8,5. Pero con 3 ya me parece correcto, pues y ya está. Y en este caso sí serán agujeros roscados, métrica, métrico, 3 por 0,5, ya me parece correcto. Pasantes, roscados, trozos roscados directamente lo dejaremos, sí, ya me parece bien, aceptar. Y ya tendríamos aquí nuestro fantástico agujero para fijar aquí la tuerca. Y lo que nos quedaría hacer directamente pues sería hacer los otros 4 de aquí. En este caso podríamos haber hecho exactamente como hicimos con los otros 4 agujeros y hacer un patrón rectangular. Pero vamos a hacer un patrón circular, que es un poquito la gracia, y para ello necesitaré evidentemente pues un eje. En este caso vamos a darle aquí un eje muy sencillito a través de cara, operación de revolución, seleccionar este elemento de aquí, ya tengo este eje de aquí, y yo ya puedo seleccionar este agujero y darle directamente a un patrón circular, que es lo más sencillo que hay. En este caso, como hemos seleccionado aquí directamente ya el agujero, ya está marcado aquí como las operaciones, un poco como el patrón rectangular que ya vimos, y lo que nos falta es definir el eje de rotación que ya hemos medido justo antes. En este caso pues me dice que cogerá 6 elementos repartido entre 360 grados, que es la vuelta completa. Y le puedo decir que me haga directamente 3, por ejemplo, y hacer un triángulo, o en este caso más sencillito haremos 4, que coincide directamente con un patrón rectangular cuadrado, que es un poco lo que dijimos. Cuando tenemos 4 elementos siempre podemos escoger entre circular y rectangular. Pues ya le damos aquí a aceptar y tenemos aquí nuestros 4 agujeritos, y directamente aquí ya podremos fijar esa otra pieza que ya teníamos. Y ahora lo que tocaría hacer con esta pieza es darle a guardar, aunque ya estaría prácticamente hecha, quizá la modifiquemos todavía un poquito más. Y antes de acabar vamos a revisar un poco más el tema de los nervios, porque tienen un par de aspectos muy particulares de cómo resolver un poquito la geometría y que todos los programas intentan solventar de la mejor manera que pueden. Si miramos esta pieza que tengo aquí preparada, es una pieza muy sencillita. Este es el otro tipo de nervio que hay, es el más sencillo y es realmente el más habitual, no el que hemos hecho antes. Lo he hecho antes bastante fácil, es para montar nervios que tienen una trayectoria un poquito más o menos complicada, pero en este caso los típicos nervios de refuerzo tipo charnelas y demás son más sencillos de hacer y es el más habitual. De hecho, lo que vamos a hacer es revisar un poquito cómo va la operación, editar operación, y lo que vemos aquí es que lo que tengo es un esbozo que es sencillamente esta línea de aquí, un esbozo más sencillo que hay, y lo que hemos hecho es, en vez de darle aquí normal al plano de boceto, le hemos dado a esta opción de aquí, que directamente lo que me hace es que yo dibujo el nervio y a partir de aquí lo de siempre. Puedo darle a un lado, a otro, simétrico, que es lo más habitual, puedo hacer una tira si quisiera aquí con la profundidad que yo quiera y ya está, no tiene mayor complicación. El esbozo es exactamente igual, cojo en este plano, dibujo esta línea y ya estaría. Este es el más habitual, es el más normal y el que nosotros normalmente solemos utilizar de manera más intensiva. Vamos aquí a aceptar y todo esto funciona muy bien porque aquí tenemos una cara plana y aquí otra cara plana. Entonces este nervio de aquí, pues si veía un extremo, no tiene ninguna complicación. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando esta cara de aquí, por ejemplo, no es plana. En este caso de aquí, lo que vamos a ver es en esta parte de aquí, yo ya he preparado una pequeña extrusión y además lo que he hecho, pues bueno, esta superficie de aquí, lo que hacer es un nervio que venga más o menos por aquí. Ya me he creado un plano de referencia por desfase o concéntrico por aquí, exactamente como ya hemos visto aquí. Por eso el tema de referencias y los nervios es muy habitual. Y lo primero que vamos a hacer es, antes de ver cómo sería este nervio de aquí, es dibujarnos esto con una extrusión. Hay mucha gente que soluciona este tipo de situaciones directamente a partir de una extrusión, pero es un poco de trampa y a veces nos puede dar un poco de problemas. Vamos a hacer una extrusión muy sencilla para ver los problemas que tiene. Venimos aquí, seleccionamos este plano de aquí y vamos a hacer un esbozo. En este caso vamos a dar una línea de aquí, me pongo aquí, ya me marca esta línea, selecciono este punto, me bajo hasta aquí, marco y busco el punto verde y ya tengo realmente hecho aquí este triángulo. Le doy aquí a terminar boceto, no le ponemos medidas, ahora mismo da igual, y le doy aquí a extruir.
En este caso tenemos las opciones de siempre, a un lado, a otro, simétrico, pues parece un nervio, parece que está bien. Dejamos este ancho de 6 porque es bastante revelador y le damos aquí a aceptar y veremos un poco cuál es el problema. Si nos fijamos bien ahora, lo que veremos es que realmente este nervio no es un nervio, es un triángulo que está tocando únicamente por la arista tangente a esta cara de aquí. Esto realmente falla. ¿Qué opciones tenemos? Pues podríamos modificar directamente de esta extrusión, dar boceto, y hacer que esto entre un poquito para aquí y de esta manera conseguiríamos que entrara, pero esto genera unas superficies un poco extrañas. Podríamos dibujar aquí un rectángulo de esquina y luego directamente aquí pues borrar esta línea de aquí, darle F7, si no, no lo vamos a ver. Y cojo esta línea de aquí también. Ahora ya tenemos aquí este boceto de aquí, le damos aquí a terminar boceto y ahora lo que vemos es este añadido aquí al círculo, que es un poco extraño y que realmente no es el nervio exactamente como nosotros lo querríamos. Hay gente que hace esto, pero no es correcto. De hecho, esta superficie de aquí queda un poquito alterada. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros ahora es utilizar el nervio y ver otras limitaciones y cómo, tendiendo un poco a lo que es un nervio, se utiliza. Directamente aquí le damos aquí a suprimir, borramos esto y vamos a ver este nervio que tenemos aquí, un poquito la problemática que tiene. Editar operación. La extrusión evidentemente no funciona y el nervio tampoco acaba de funcionar bien del todo. En este caso es un nervio de este estilo, tenemos aquí el perfil exactamente, le hemos dado el ancho, las opciones, tenemos la opción esta directamente de que llegue aquí abajo y fijaos que cuando digo aquí para abajo ya me da un pequeño problema. Si digo aquí finito, más o menos no me deja hacer y si le digo aquí extender perfil tampoco funciona. Vamos a ver un poquito qué es lo que tiene de esta manera y si ampliamos vemos que me ha llegado directamente aquí abajo pero no se me ha unido este círculo. Lo que intenta es rellenar la geometría de aquí a esta cara de aquí y realmente no puede porque cuando intenta proyectar aquí se encuentra con que no hay material. Esto es un problema de geometría, no tiene mayor incidencia. ¿Y cuál es la mejor manera de solucionar este tipo de situaciones? Pues hay varias, pero la más habitual sería venir directamente aquí al esbozo, editar boceto y aquí en el esbozo coger este punto de aquí, bajarlo un poco, dar aquí una pequeña distancia de aquí a aquí, en este caso a lo mejor por 1 milímetro probablemente ya bastaría, y terminar boceto. Y de esa manera ahora sí que puede llegar a extender el perfil, dar operación, le digo extender perfil y ahora me lo rellena perfectamente y ahora ya sí que tengo este nervio. Podríamos llegar a pensar que realmente no es lo que nosotros queríamos que llegara arriba del todo, pero geométricamente esto tiene sus implicaciones. Podemos dejarlo aquí más o menos, tiene un nervio bastante más o menos clásico y realmente esto no es una extrusión, no es una geometría que necesite ser exacta, es un refuerzo y como tal directamente pues si cumple la función así es perfecto y ya está, no hay que darle tampoco muchas más vueltas.